En la presente tutoría vamos a hablar sobre algunos temas importantes vistos en la presente semana, como lo son que son los métodos numéricos, los tipos de errores y fuentes, convertir números de base 10 a binarios y el teorema de las series de Taylor. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar estos temas? Es porque son esenciales para resolver problemas de ingeniería cuando no es posible obtener una solución exacta de manera analítica o cuando para calcular hay que hacer demasiados cálculos y se vuelve muy larga la resolución del ejercicio. Entonces ahí es cuando usamos los métodos numéricos. Esto también nos sirve para desarrollar modelos matemáticos que se pueden aplicar a situaciones reales, como el análisis estructural o el diseño de elementos, en este caso específicamente en nuestra carrera. Ahora bien, con respecto a los tipos de errores, se pueden presentar cálculos numéricos como el error absoluto, el error relativo y el error porcentual, y cómo estos pueden influir en la precisión de los resultados. Además, analizamos las fuentes de error como el redondeo, la truncación, o incluso errores que podemos cometer como humanos, lo cual nos ayuda a ser más conscientes de la importancia que tiene trabajar con bastante precaución y cuidado y con criterios de tolerancia que sean aceptables de acuerdo al modelo matemático o a lo que estemos analizando. También otro tema importante que estudiamos o que revisamos fue la conversión de los números de base 10 a binario. Esto nos ayuda a comprender cómo trabajan internamente las computadoras con la información, especialmente al momento en que nosotros queramos implementar algoritmos numéricos. Esto nos va a ayudar mucho. Y finalmente, el teorema de las series de Taylor nos permitió entender cómo se pueden aproximar funciones usando polinomios, lo cual es una herramienta bastante útil para resolver ecuaciones que no tienen soluciones exactas fácilmente calculables. Y también este teorema se relaciona directamente con el análisis del error en los métodos de aproximación. En conclusión, aprendimos que la precisión, en este caso, o la exactitud, y el enfoque que requieren los métodos numéricos nos pueden ser muy útiles para nuestra formación como ingenieros civiles en sus diferentes ramas de aplicación. Muchas gracias. Bien, en esta ocasión tenemos bastante de qué hablar. Les voy a hablar del para qué aprendí. Lo primero es los métodos numéricos. ¿Para qué me sirven? Y sirven para resolver problemas físicos de la ingeniería, especialmente cuando las soluciones exactas no son posibles o prácticas. También tenemos, por ejemplo, cómo identificar tipos de errores que pueden ocurrir durante el análisis numérico concentrándose en el cálculo de errores verdaderos. Entonces, también pueden ser errores relativos, así como la compresión de dígitos significativos. ¿Para qué me sirve a mí aprender un valor verdadero o un valor relativo, o más bien, ¿para qué quiero un valor relativo si ya tengo un valor verdadero? Y es que esto lo hablamos en la clase, que un error relativo es la relación entre el error verdadero y el valor verdadero. Entonces, por eso también tiene su utilidad. Ahora, existen fuentes de error que nosotros podemos utilizar o pueden ocurrir en los métodos numéricos utilizados en ingeniería y la ciencia. El error verdadero ocurre porque las computadoras solo pueden representar números de manera aproximada. En cambio, el error de truncamiento, por ejemplo, puede surgir por nosotros querer aproximar funciones o ecuaciones que no pueden ser calculadas exactamente. Mientras que también existen errores que pueden derivarse de técnicas de modelado y errores en las mediciones. Bien, ahora vamos a hablar para qué nosotros nos sirve, por ejemplo, convertir números de base 10 a binarios. Y es que sabemos que es un poco complicado, bueno, al menos es diferente a convertir números enteros. Entonces aquí vamos a dividir por 2 y vamos a registrar sus restos. ¿Para qué nos sirve esto? Es que nosotros vamos a poder querer convertir estos números para poder trabajar con computadoras, porque existen cálculos que son muy difíciles para que los hagamos, o tal vez muy largos para que nosotros los hagamos a mano. Entonces no sería muy práctico. Ahora, también vamos a hablar de lo que es la propagación de errores. Esto ocurre cuando se realizan cálculos con números inexactos. Entonces, ¿para qué vamos a aprender propagación de errores? Es muy importante para poder nosotros podemos incluso calcular un margen de error o para saber un problema que podamos llegar a tener, como lo vimos, por ejemplo, en el ejemplo justo en clase de lo que había pasado con un cohete que llegó a estrellarse por errores. Entonces, también vamos a hablar de lo que es el teorema de Taylor. Entonces, aquí nos va a servir para escribir funciones trascendentes y trigonométricas como polinomios de Taylor. Y usando el teorema, podemos nosotros calcular valores de funciones en puntos específicos. Para esto principalmente nos va a servir y para esto aprendimos todo esto. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia que tienen los temas que revisamos en la ingeniería civil. Empezando con los métodos numéricos, se usan para el análisis estructural, la hidráulica, la mecánica de suelos, el transporte, etc. Para modelar comportamiento de materiales de flujos, cargas, deformaciones y más. En cuanto al error verdadero y el error relativo verdadero, se relacionan al comparar resultados de simulaciones con ensayos reales, en el laboratorio o campo. Sirven para ajustar parámetros en diseño estructural o hidráulico. Ahora continuamos con lo que es el error aproximado y el error aproximado relativo. Se relacionan en un software o en varios de diseño estructural o simulaciones de flujo. Se repiten cálculos hasta que el error es suficientemente pequeño y se ahorra tiempo sin sacrificar calidad. Ya. Los dígitos significativos son cruciales en informes técnicos, en cálculos de cargas, mediciones de campo y resultados de laboratorio. Un error de dígitos puede invalidar un diseño o sobredimensionar una estructura. Ahora vamos a hacer un inciso aquí sobre el error de redondeo y truncamiento. ¿Ya? El redondeo es un error por presentar pocos dígitos y el de truncamiento es un error por interrumpir una serie de cálculos. La importancia es que ambos errores afectan la precisión del diseño y el cálculo estructural. Ahora, la conversión entre decimal, binario y coma flotante, todo el software de la ingeniería civil trabaja con números binarios y en coma flotante. Un mal entendimiento puede provocar errores por redondeo, acumulando o mal manejo de la tolerancia de estructuras. El epsilon de la máquina ayuda a definir umbrales de convergencia en el análisis estructural, hidráulico o térmico para saber cuándo detener una simulación. Y la propagación de errores
Estas en sí tienen una relación en el diseño de las estructuras, puentes, presas, cimentaciones. Los errores de entrada se amplifican. Es necesario saber cuán sensibles son los resultados a esas variaciones. Y aquí algo importante que es el tema de Taylor y las series de Taylor. ¿Ya? Estas nos permiten aproximar funciones complejas mediante polinomios, también permiten calcular valores desconocidos de funciones usando derivadas conocidas. Se relaciona y se usan para resolver ecuaciones diferenciales aproximadas como análisis de cargas, de fricción en vigas o controlvisión de presiones. Reducen cálculos complicados a polinomios simples y controlables. Bien, ahora vamos a resolver algunos ejercicios de error de aproximación, error de truncamiento y conversión de números. Empecemos. Nos dice que estamos midiendo la presión del agua en una tubería con un manómetro y el valor verdadero obtenido por un sensor digital preciso es de 98.675 kilopascales, pero que nuestro manómetro solo muestra 98.7 kilopascales. ¿Cómo vamos a hallar el error verdadero? Pues básicamente vamos a restar el valor aproximado menos el valor verdadero y como resultado nos da 0.025 kilopascales. Ahora necesitamos saber el valor relativo verdadero para de esta manera determinar el porcentaje. Entonces vamos a dividir el error verdadero sobre el valor verdadero. Entonces tendríamos que el error será del 0,02535%. Continuemos con el siguiente ejercicio. Error de truncamiento. En una viga sometida a carga distribuida de la función igual a 10 seno de x, desea calcular el momento flector usando la serie de Taylor para seno de x. Pero solo usaremos los tres primeros términos para x igual a 0.5 radianes. Entonces tenemos que seno de x va a ser igual a x menos x elevado al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial. Una vez que resolvemos esto, tendríamos un valor de 0.47943, que sería el valor verdadero. Ahora, vamos a ver el valor aproximado, pero solo con truncamiento en dos términos. Entonces, esto sería igual a 0.5 menos 0.5 elevado al cubo sobre el factorial de 3, que en este caso sería 6. Esto nos daría un resultado de 0.47917. A continuación vamos a hallar el error verdadero. Y como lo mencionamos antes, nosotros vamos a restar nuestro valor verdadero menos nuestro valor aproximado, lo cual nos da un resultado de 0.00026. Ahora necesitamos el error relativo verdadero. Como hallamos esto, pues vamos a dividir el error verdadero para el valor verdadero. Y esto nos da un error de 0.0542%. Ahora, queremos hallar el error aproximado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a restar nuestro valor verdadero menos nuestro valor aproximado, que en este caso sería igual a 0.0026. Este sería el resultado de nuestro error aproximado. Ahora, nuestro error relativo aproximado sería la división del error aproximado sobre nuestro valor verdadero, lo cual nos da como resultado el 0.000542. A continuación, vamos con el último ejercicio, que básicamente nos pide transformar 43,12 de decimal a binario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues básicamente vamos a separar la parte entera de la parte decimal. Empezamos con la parte entera, que en este caso sería el 43. Entonces nos dice que tenemos que dividir entre 2 hasta que nos dé como resultado igual a 1. Entonces empezamos con el 21, 43 para 2, 21, y como no va a darnos un valor exacto, dejamos 1 en el residuo, y así vamos hasta que nos dé el resultado. De la parte entera, el resultado sería 1, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Por qué? Pues básicamente vamos tomando en cuenta lo que estoy señalando ahora en pantalla, y vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces sería en esta dirección, y así tendríamos el valor que está de este lado. Pero ahí no termina el proceso. Lo que tenemos que hacer ahora es resolver la parte decimal. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues básicamente vamos a multiplicar la parte decimal por 2 y vamos a ir llenando esta tablita. Entonces empezamos con 0,12 multiplicado por 2. El resultado sería igual a 0,24. La parte entera en este caso sería 0 y la parte decimal 0,24. Y así vamos haciendo. Realmente podríamos hacer esto por mucho tiempo. Tendríamos valores infinitos. Pero en este caso solo vamos a tomar en cuenta 8 cifras decimales. Entonces tendríamos este resultado. Y se preguntarán por qué. Pues como vimos arriba en la parte entera tenemos que tomar los valores de abajo hacia arriba. En este caso es todo lo contrario. Vamos a tomar los valores desde arriba hacia abajo, lo que dice parte entera, y tendríamos este resultado. Al unir la parte entera como la decimal, nos da el siguiente resultado. Y eso sería todo. Muchas gracias.